Anesma Radio. Conectando contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Esto es una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Hoy me acompaña mi amigo, colega y socio Ciro López Mendoza. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. Hoy con una excelente invitada. Y bueno, sigamos con este programa. Esperemos que tengan una bonita semana. Pues acompáñenme a ver el video close-up de nuestra invitada. Tema de hoy, la pandemia COVID-19, un proceso biosociocultural de investigación e intervención por el trabajo social en el área de la salud. Acompáñenme a ver el video close-up de nuestra excelente invitada el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Monroy López. Soy licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra y doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Obtuve la medalla Gabino Barreda al Mérito Universitario y 7 reconocimientos por alto rendimiento académico. En 2015 obtuve el reconocimiento como egresada destacada por trayectoria profesional emitido por la Escuela Nacional de Trabajo Social y en 2020 el reconocimiento nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud en su categoría de investigación. Mi ejercicio profesional como trabajadora social en el ámbito de la salud lo realicé por casi más de 9 años en el Instituto Nacional de Cancerología, como coordinadora de enseñanza e investigación del Departamento de Trabajo Social y como coordinadora del área paramédica de la Dirección de Investigación en el mismo instituto. Destaco dentro de mi experiencia profesional mi desempeño como jefa de sección académica de la práctica comunitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y la incursión en las organizaciones de la sociedad civil como coordinadora del área de trabajo social y psicología en la Fundación Derechos de la Infancia, ACE, y mi ejercicio docente en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente soy profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde desarrollo la línea de investigación Enfoque Social de la Salud, aunado a mi trayectoria académica por casi más de 11 años, enfocada a la docencia e investigación en la salud. Participo y desarrollo investigaciones sociales en el Instituto Nacional de Cancerología, formo parte del Comité de Ética en Investigación del INCAN desde hace 10 años, donde fui secretaria vocal y actualmente soy miembro vocal. Dentro de mis contribuciones y aportaciones a la profesión, tanto académicas como profesionales, se destacan el impulso
desarrollo y consolidación de la investigación social de enfoque cualitativo dentro del Instituto Nacional de Cancerología, así como la formación de próximos investigadores de trabajo social e investigadoras en trabajo social en la salud. Todo ello provocando que en algún momento se obtuvieran primeros y segundos lugares en presentación de trabajos libres, la obtención de la medalla Dr. Gustavo Vaz Prada por el desarrollo de investigación de trabajo social en el Instituto Nacional de Cancerología como parte del programa de servicio social. Mi ejercicio docente es otra de las contribuciones, considero, en el programa de licenciatura y posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde he tenido la oportunidad por casi más de 10 años de colaborar y participar en la formación de las y los estudiantes en trabajo social, impartiendo una variedad de asignaturas teóricas y prácticas, así como en asesoría y tutoría de estudiantes mediante la dirección de tesis de licenciatura y posgrado y como sinodal y jurado revisor. De igual manera, compartiendo con las y los colegas que están en el ejercicio profesional, principalmente en el área de la salud, como conferencista, panelista, ponente en diferentes eventos tanto nacionales como internacionales, así como talleres y cursos, con la intención de poder generar reflexiones disciplinares sobre el actuar del trabajo social en el ámbito de la salud. Y una última contribución que me gustaría rescatar es la colaboración con los colegas también en la creación y gestión de espacios para el ejercicio profesional de investigación de trabajo social en diferentes instituciones de salud. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Pues acompáñennos a ver esta transmisión donde tenemos a una excelente invitada, la doctora Alejandra Monroy López, multigalardonada y últimamente recibió el reconocimiento nacional de trabajo social en el Sistema Nacional de Salud 2020 en su categoría de investigación. Es un honor para nosotros tenerte aquí, Alejandra. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, maestro René, maestro Ciro, un gusto estar con ustedes. Un gusto que esté por acá, qué bueno que nos consideró para estar un ratito por acá. Empecemos Muy bien. con una pregunta a lo mejor simple o a lo mejor no. Ok. Todo dependerá. ¿Por qué estudiar trabajo social? Bueno, porque siempre me interesó lo social. Esto se remonta cuando estaba en la educación básica, en la secundaria. Ya en la secundaria tenía claro que quería estudiar trabajo social. En ese entonces, obviamente, el panorama que tenía de lo que era la carrera, pues era completamente un panorama reduccionista, fragmentado, no tenía idea claramente de lo que era trabajo social, pero sí tenía un referente de una conocida en la familia que estudiaba. No recuerdo bien si a nivel licenciatura o técnica, pero estudiaba trabajo social y a mí me parecía fascinante lo que luego conversábamos, ¿no? Y ya desde ahí sabía que esa era mi carrera, o sea, eso era lo que quería estudiar. Obviamente después paso como a la preparatoria, yo estudié en el CCH Vallejo, y siempre fue esa mentalidad de que eso era lo que quería estudiar. Obviamente al término, como unos 2 semestres de que se culminara como el proceso del CCH, te piden que vayas direccionando tus asignaturas, ¿no? De acuerdo a como a la carrera que ya estás ponderando elegir. Y pues yo desde ahí yo no me causó tanto conflicto como veía con algunos compañeros donde estaban en el proceso de qué quiero estudiar, no saber. Yo lo tenía muy claro y definí, incluso seleccioné las asignaturas de las ciencias sociales, porque sabía que era lo que iba a estudiar. Fue algo muy curioso porque
mis profesores, recuerdo en esa época, tenía un buen promedio y era como la pregunta obligada de ¿qué vas a estudiar, Ale? ¿No? Entonces cuando les decía trabajo social era no, porque tienes la capacidad como para otra carrera, del promedio, puedes elegir cualquiera que tú desees, y no, yo lo tenía muy claro. Entonces, pues llego así a la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde obviamente al iniciar mi instrucción universitaria cambia completamente el panorama de lo que era trabajo social, obviamente para bien, por supuesto, y así es que pues decidí estudiar por convicción y fue mi primera opción siempre, desde la secundaria hasta estos momentos. Y en este transcurso de la licenciatura, profesores que te hayan dejado alguna huella. Uy, una pregunta muy amplia de contestar porque creo que hay un gran número de personas que sin duda tendría que agradecer y esto siempre es como en cada fase de mi carrera académica. O sea, si habláramos de la licenciatura, tengo muchísimos maestros a los cuales sigo frecuentando, nos vemos en la escuela, bueno, cuando estamos de manera presencial, por lo pronto, les he agradecido, por supuesto, pero yo creo que podría hablar de dos momentos muy, muy específicos a lo largo de mi trayectoria académica que definieron gran parte de lo que ahora hago. Y esto fue justo en octavo y en noveno semestre, cuando decido la práctica especialización. Ya también tenía como intención de siempre enfocarme al área de la salud, siempre fue un área que me interesó. Fue como algo muy orgánico porque no podría decirles qué fue lo que sucedió para elegir esa área de intervención, pero sí estaba convencida que podíamos hacer algo más allá de lo que habitualmente se consideraba que hacía un trabajador social en la salud. Con esta visión de es un área tradicional, no hay más que hacer, ya no puedes innovar, no, nunca lo visualicé, incluso siendo estudiante. Y pues bueno, decidí elegir, en ese entonces estaba la práctica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con la doctora Aida Valero. Y además me interesó mucho porque era investigación. Y puedo decir que ahí, o sea, fue el momento en que la doctora tuvo la culpa, aunque nos va a estar viendo, un saludo, pero Saludos. digamos, de alguna forma, quien, de acuerdo a toda su instrucción, a lo que realizamos en ese proceso de práctica, para mí fue como el parteaguas de decir, quiero dedicarme a la investigación social completamente en el ámbito de la salud. Entonces, sin duda, ella es una persona muy especial por esas circunstancias. También digo, bueno, ahora pues yo la considero mi amiga y conversamos y platicamos sobre mucho esto. Y en la maestría, que no necesariamente es en trabajo social, pero también descubrí como todo este otro enfoque de la salud en el ámbito social, en el ámbito cultural, y ahí hay personalidades para mí muy importantes, como el doctor Luis Alberto Vargas, médico de formación antropólogo, el doctor Roberto Campos, el doctor Fernando Martínez Cortés, que son mexicanos, médicos, antropólogos de gran renombre, investigadores de la UNAM, que me abren como este panorama a ver el proceso salud-enfermedad desde una visión más cultural. Entonces, como que son estos referentes, no son los únicos, por supuesto, hay una infinita lista de profesores que han provocado que de alguna forma vayas direccionándote a lo que ahora realizo y que todos han contribuido. Así es que solo es por mencionar dos momentos que me parecen importantes en mi trayectoria, que definen mucho de lo que hago actualmente, pero pues bueno, además ocupo el espacio para agradecer a todos mis maestros. Ellos saben quiénes son. Todos nos enseñan, ¿no? Sí, totalmente. Nos enseñan desde lo que se debe hacer hasta lo que no se debe hacer. Sí, así es. Ok, llevamos casi 5 meses de este proceso de esta contingencia de la pandemia. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de trabajo social ante esta pandemia? Yo creo que es un papel fundamental. Sí se debe reconocer que los trabajadores sociales en el ámbito de salud, ahora por la contingencia sanitaria, pero creo que en general en el ámbito de la salud somos un grupo de profesionistas con distintas capacidades, habilidades, y somos los únicos que podemos identificar estas implicaciones sociales y culturales en un proceso salud-enfermedad, atención, pero además hacerlo evidente a todo el personal de salud, o sea, los demás colegas con los que interactuamos. Sí tenemos esta capacidad de poder analizar lo social dentro de una construcción que de inicio parece ser algo biológico, como lo es una enfermedad, pero que no necesariamente lo es. Y sí estoy muy convencida de que trabajo social dentro de las instituciones de salud es el único profesionista que podría hacer eso, ¿no? A partir obviamente de procesos de investigación social, a partir de procesos de intervención social, pero con la intención siempre de poder mostrar ese conocimiento
conocimiento científico, me refiero al equipo médico, enfermería, psicología y demás equipo de salud, para que se visualice que un proceso de enfermedad no únicamente es un evento biológico, sino es una construcción social y cultural, porque en el transcurso, la trayectoria de una persona con un proceso, ahora pensemos en la COVID-19, va a haber necesidades, problemas sociales, implicaciones culturales, económicas, que tienen que ser visibilizadas y que no siempre se ve así. De hecho, al paciente, como le decimos, a mí no me gusta usar ese término, porque es una persona. O sea, cuando yo miro al otro como una persona que tiene un proceso de enfermedad, estoy definiendo que el otro es un complejo biológico, social, psicológico y cultural. Entonces, hablo mucho de este término que es biopsicosociocultural, aunque sea un poco más largo, porque creo que la dimensión cultural es muy importante en los procesos de enfermedad. No solamente quedarnos hasta lo social, sino incluso mirarlo de manera holística, de manera integral. Entonces, quien tiene esa posibilidad y esa gran oportunidad dentro de las instituciones de salud es trabajo social, sin duda. Estoy muy convencida de eso, lo he visto, lo hemos de manera incluso personal, en algún momento que he formado parte del sector salud, como trabajadora social, lo hemos incentivado desde la investigación, desde la intervención. Y bueno, cuando tú miras así a la persona, en realidad las estrategias de intervención que podamos generar van a ser focalizadas, van a ir directamente a solucionar problemas estructurales y no solamente coyunturales. Y ahí es donde vas viendo cómo se van haciendo estas modificaciones y cambios sociales necesarios en el ámbito de la salud, principalmente para la persona obviamente afectada, pero también para la familia. Exacto. Tú lo acabas de mencionar, ahorita, tú estás ahorita en una institución de salud. ¿Cómo lo estás viendo de la parte desde la investigación y de la parte operativa? O sea, pues yo ahorita creo que ahorita la carga de trabajo es operativa, pero ¿cómo te da esa oportunidad de realizar este extra de investigación, estimada? Claro, pues no estoy ya en el ámbito de la salud, estoy, como ustedes saben, como profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sí, sigo teniendo una relación estrecha en el Instituto Nacional de Cancerología, porque formo parte del Comité de Ética en Investigación. Y sí conozco, digamos, el panorama que existe desde el trabajo social en la salud. Y creo que los tiempos institucionales a veces sí pueden ser una condicionante o un factor que pueda limitarte a veces para hacer investigación al interior de las instituciones, pero no tendría que ser. O sea, existe esa limitación en ocasiones por la carga de trabajo, porque a veces se pondera un poco más los procesos administrativos o bien, como lo comentas, operativos, pero sí tendríamos que tener esta conciencia profesional de decir, esto no es lo único que hace trabajo social. Le tenemos que hacer, sí, porque es una dinámica institucional, porque forma parte, pero no es lo único. Exacto. Y entonces, al decir no es lo único, tienes que encontrar la posibilidad de generar esta investigación social. Y a mí, pues yo soy muy cualitativa. Entonces, la investigación que hago es de enfoque cualitativo, por supuesto no niego la parte cuantitativa, esto es también importante, pero sí mi investigación es más quali. Entonces, eso a veces ha sido todo un reto, porque en las instituciones de salud, primero mirar que trabajo social es un investigador, ¿no? Que es un científico social y que puede generar estos procesos que de inicio pues son estructuras que vas rompiendo porque no se visualiza así, no se reconoce así al trabajador social o a la trabajadora social, y luego además que el enfoque que eliges es cualitativo, donde te interesa más acercarte al mundo subjetivo, a las narrativas, a explorar incluso las concepciones, las percepciones de las personas sobre lo que están viviendo con su enfermedad. Pues esto a veces no de primera instancia no es a veces muy bien recibido, porque por una falta de desconocimiento simplemente, pero lo hemos intentado en cancerología en su momento, con el apoyo obviamente en ese entonces de la jefatura de trabajo social, de las mismas colegas. Empezamos a generar estos procesos de investigación. No es un proceso, o sea, lleva años, porque es romper una imagen, un imaginario también que se tiene sobre el trabajador social y la trabajadora social, pero puedo decir que a la fecha, ahora en los comités donde yo formo parte, estas investigaciones que las colegas desde el departamento ingresan para ser evaluadas y pasar el proceso científico de revisión, se entiende, ¿no?, el tipo de investigación que se hace desde trabajo social, que es una investigación social, incluso
hasta protocolos de enfoque cualitativo. O sea, se abrió el panorama para visibilizar que trabajo social también está dentro de ese conjunto de profesionistas que investigan, obviamente desde nuestra especificidad, por supuesto, pero creo que se ve de otra manera ya al trabajo social, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer ambas cosas y yo no lo vería como un proceso deslindado, ¿no? Es decir, no, a mí yo solamente soy operativa, complementario, sino ¿no? se tiene que complementar. Con mucha sustancia, porque por estamos supuesto. ahí, entonces Sí. de ahí está. ¿Y cómo generas ese conocimiento científico si no es a partir de un proceso de investigación? ¿Y cómo sustentas un proceso de intervención social si no tienes ese fundamento, ¿no? Porque es algo que sucede, no puede ser de la inventiva del trabajador social, decir, a lo mejor esto me funcionó 10, 20 años, por supuesto, por la experiencia, pero el fundamento, eso es lo que le da lo diferente, cuando uno construye estas estrategias más focalizadas, interculturales, dirigidas completamente a poder atender o solucionar en su momento las necesidades o los problemas, pero con un conocimiento previo de decir exactamente desde la propia narrativa de las personas, esto es lo que necesitan y esta es su problemática social, ¿no? No desde una postura a veces muy profesional de decir, yo aquí sé lo que necesita, porque yo estudié, porque tal, y no nos acercamos al mundo de las personas, que es tan vasto y tan necesario, pues, para desarrollar nuestros procesos, ¿no? De intervención, de investigación. Exacto. Sí, de hecho es el área de la salud a donde hay más trabajadores sociales, y ya lo mencionas, pareciera que no hay más que hacer. Claro. Sin embargo, si se va uno adentrando, se va a encontrar que hay muchas cosas por hacer. Incluso yo llamaría como muchos desafíos. Y ahí es a donde me gustaría que nos pudieras compartir un poquito más con esta intervención que has hecho y con la investigación que realizas. ¿Qué desafíos tendríamos ahí para trabajo social en el área de la salud? Pues yo creo que podría seleccionarlo en dos grandes desafíos, ahora incluso con la pandemia COVID-19. Uno es un desafío teórico completamente, es cómo vamos a caracterizar o a definir esta pandemia o en general los procesos de enfermedad. Debemos de tener un posicionamiento teórico desde la perspectiva social sobre cómo vamos a empezar a analizar estos procesos en cualquier entidad nosológica. Ahora pues puede ser la COVID-19. Y la propuesta un poco es justo lo que le da título, ¿no? Al tema que hace un momento lo comentaban de esta charla, que es mirar como un proceso biopsicosociocultural, ¿no? O un proceso biosociocultural. ¿Esto qué implica? Que ante una contingencia sanitaria como la que vivimos actualmente o ante cualquier problema de salud o enfermedad, nosotros no solamente debemos de mirarlo desde ese punto de vista biológico, ¿no? O desde este sistema de salud biologicista, que es el que impera actualmente, sino tenemos que mirar que dentro de ese proceso biológico, en primera instancia, hay toda una implicación social y cultural que se tiene que hacer evidente. O sea, hay implicaciones y hay problemas sociales, culturales, económicos, psicológicos, ahora con la pandemia incluso familiares, educativos, por supuesto, que tienen que mirarse. Entonces, cuando tú visualizas que una emergencia sanitaria o un proceso de salud de enfermedad no solamente tiene una dimensión objetiva, biológica, sino que tiene una dimensión subjetiva, que es completamente una construcción social y cultural, tienes que mirar otros escenarios teóricos que te permitan hacer evidente esto. Una postura es a partir de este sistema de atención a la salud sociocultural, o algo que conocemos como el hombre en su totalidad, o una postura de un enfoque más integral de la salud, en donde a partir de una mirada intercultural vamos a poder identificar que las personas construyen sus propias percepciones, sus propias construcciones sociales, culturales sobre lo que están viviendo con su enfermedad. Es decir, nunca vivimos la enfermedad de manera lineal, siempre le damos un significado. Y ese significado nos lleva a actuar, nos lleva a definir la forma en que voy a percibir, en que voy a concebir, en que voy a afrontar, lo que voy a decidir a lo largo de mi trayectoria con mi enfermedad. En ese proceso, todo ese proceso,
pues es el conocimiento que trabajo social tiene que desarrollar, o sea, teóricamente, tiene que posicionarse desde estas posturas más sociales, antropológicas también, por supuesto, en donde nos permita tener un panorama mucho más amplio, generar este conocimiento científico del que hablábamos hace un momento, para entonces sí, proponer posteriormente otro desafío metodológico, ¿no? Que es el diseño de estas estrategias de intervención ya más focalizadas, interculturales, de las que yo hablo, con una mirada completamente retomando la narrativa de las personas, incluso hasta el hecho histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, pues estamos ante un desafío metodológico muy importante, porque una de las medidas de seguridad sanitaria es el distanciamiento físico. Entonces, al no tener esta posibilidad de interactuar de manera presencial con las personas, con las familias o las comunidades o cualquier grupo poblacional, sin duda nos lleva a que tenemos que resignificar nuestros métodos de intervención y a reestructurar nuestras metodologías de intervención que nos permitan, ante un escenario completamente virtual, ¿no? O no geográfico, no presencial, de cualquier forma seguir nuestros procesos de intervención. Y ese es un gran desafío. Creo que de la que yo hablo, una de las vías, no es que sea obviamente la única, es a partir de, pues, de recuperar estos medios virtuales, que además actualmente pues es prácticamente el medio que estamos ocupando todos y todas para podernos acercar hacia los otros, desde las clases que impartimos, ahora en este escenario, bueno, estamos de manera presencial, pero finalmente las personas que nos están siguiendo, pues están justo utilizando estos medios virtuales. Entonces, una de las propuestas que tengo es, bueno, recuperemos estos medios virtuales, obtengamos estos constructos metodológicos de algo que se llama trabajo social digital, que de hecho acaba de pasar el primer Congreso de Trabajo Social Digital en España, y que bueno, fue muy interesante. Ahí tuve oportunidad de participar, pero también de escuchar a otros colegas. Y una de las estrategias que a mí me parece interesantes es la mercadotecnia social. De hecho, que estamos haciendo es parte de la mercadotecnia social. Y cómo la mercadotecnia social puede ser esta estrategia que el trabajo social no ha potencializado y no ha explorado, y creo que ahí es un recurso bien interesante, porque la mercadotecnia social tiene esta visión de poder atender, solucionar problemas sociales, no va con un fin obviamente económico, sino va con un fin social, para el cambio social, y cómo cambias conductas, comportamientos a partir pues de ejercicios desde el spot social, ¿no? Ya no publicitario sino social, desde las campañas incluso de prevención, de promoción de la salud, que de hecho la mercadotecnia social se ha ocupado mucho desde los años 70 en el ámbito de la salud, principalmente la salud pública, con sus estrategias de prevención y promoción de la salud. Entonces, trabajo social tiene ahí un campo impresionante de que podemos potencializar, reestructurar. Todo es obviamente en estos escenarios virtuales, y ahora con la pandemia, al no tener esa posibilidad de acercamiento físico, pues bueno, viene a ser esta una vía que creo que sería importante que empezáramos a implementar. Indagar, explorar muchas cuestiones, o sea, no solamente es el problema de la pandemia, ¿no? De ahí surgen pues varias problemáticas en las relaciones y en estos procesos sociales que van surgiendo de este mismo problema, de manera general y también de manera particular en las diferentes localidades. Está próximo Día de Muertos. Muchas familias no pudieron despedirse de sus personas que fallecieron. Entonces hay que completar esa etapa, ¿no? A lo mejor ahorita con estos ritos que nosotros tenemos, este ritual de Día de Muertos, a lo mejor darle aquí el final y aceptar, ¿no? Esto pasó, no pude ver a mi ser querido, pero son estas relaciones que se van trastocando, ¿no? Claro, y que justo en esto, por eso no podemos mirar a la pandemia desde un punto de vista solo biologicista. Exacto. Por eso la propuesta no es el único enfoque teórico, esto sí lo aclaro, que trabajo social puede recuperar. Esta es una propuesta obviamente personal de decir, una de las perspectivas teóricas es mirar así como un proceso biosociocultural, como todos estos aspectos que ahorita estamos comentando y muchas otras problemáticas sociales que se han potencializado, se han exacerbado o que están surgiendo por la pandemia, pues al final lo que sucede es que ha modificado nuestra cotidianidad.
ha incluso cambiado o hemos resignificado nuestras formas de interacción socialmente hablando con el otro, en nuestro espacio muy personal, pero en el espacio familiar, laboral, educativo. Entonces, finalmente viene a trastocar toda nuestra vida social y cultural, y precisamente ese es el enfoque, es decir, cuando esto sucede, ahora por la pandemia, pero cualquier problema de enfermedad o cualquier problema de salud hace exactamente lo mismo, tanto en la persona que lo vive como en las familias. Entonces ahí nos lleva a entender que dentro de la atención a la salud y a un proceso de enfermedad, la perspectiva social, el mirar estos otros constructos, es una base importantísima, y puedo sí decir por las investigaciones que he realizado que a veces para las personas esto tiende a ser lo más importante que incluso el mismo proceso biológico o a veces el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, con personas con cáncer, que mi investigación ha sido pues ya por más de 10 años, de pronto las personas te comentan lo que más les importa es no si el medicamento o la quimioterapia va a funcionar o no, sino qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia. Ya me enteré que mi familia vendió todo para mi tratamiento. O sea, son estos otros escenarios sociales, culturales, que pues ahí es un campo, un área de oportunidad, de hecho, para el trabajo social, para potencializar todo esto, aprovechar ese conocimiento que las personas tienen de su situación y transformarlo desde un punto de vista más metodológico o a través de incluso constructos teóricos, y la misma investigación pues nos va permitiendo esto. Muy bien, Ale. Pues muy interesante, y a todos los espectadores y al auditorio los invito a que realicen sus preguntas a Ale para que pueda ahí, darle solución a algunas interrogantes que tengan con respecto al tema que estamos tocando el día de hoy. Vamos a un pequeño corte, no se vayan. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Monroy López, profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En el marco del Día de las y los Trabajadores Sociales, este 21 de agosto, reciban una felicitación afectuosa a todo el gremio de las y los colegas. Que este día sea un día para celebrar, pero también para reflexionar sobre nuestro actuar profesional. Recordar que somos un grupo de profesionales que estamos capacitados y facultados para incidir en cualquier ámbito de la realidad social, con una mirada holista y transdisciplinaria que nos permita analizar y comprender esta realidad social y su complejidad, con la intención de generar nuevo conocimiento sobre esta misma, pero también de poder diseñar procesos de intervención o estrategias de intervención social que permitan incidir o bien solucionar las demandas y los problemas sociales que vivimos todos los días en esta complejidad que es nuestra realidad social. Nuevamente les deseo un excelente día de las y los trabajadores sociales y reciban un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Vamos con algunos comentarios de nuestro estimado público. Laumar, buenas noches. Patricia Hernández, saludos a todo el equipo y abrazo a la maestra Ale. María del Carmen Ramírez Tapia, buenas noches. Lola Joaquín Cayetano, saludos a todos, excelente invitada. ¿Algo más, amigo, por allá? Gabriela Núñez, toda mi admiración a la doctora Alejandra Monroy López por su aportación al trabajo social. Laura Rodríguez, doctora Monroy, consideraría que dentro de las funciones de trabajo social en un manual de procedimientos en una institución de salud de tercer nivel, se debería señalar como obligatorio el desarrollo de investigación social.
Claro, y es que no como una cuestión de que sea obligatorio. Hay que recordar que la investigación social forma parte del trabajo social. O sea, es una función dentro del mismo Y, proceso de lo que somos como y más trabajadores. siendo de tercer nivel, pues donde Claro, está la no, y por investigación, sí. supuesto, ¿no? O sea, sí, de hecho, pues bueno, la investigación que yo he desarrollado un poco más ha sido en instituciones de tercer nivel, y claro, tendría que estar desde los manuales de procedimientos, Claro. eso creo que no hay duda, pero también algo muy importante es que aunque esté en el manual de procedimientos, hay un factor todavía que provoca que a veces no se realice investigación y a veces somos nosotros mismos como gremio, porque dejamos en un segundo plano el hacer investigación social por ponderar algunos otro tipo de actividades o de acciones y ahí mismo nosotros estamos desperdiciando o sea un espacio que podría generarse y incluso que podría potencializar la profesión dentro del ámbito de la salud en las instituciones. Así es que, aunque esté en el manual, yo creo que ese sería un paso importantísimo y existe, existen los manuales, pero creo que el cambio tendría que ir más allá en el sentido de que el mismo gremio, nosotros y nosotras mismas, empecemos a generar esto en nuestras instituciones y empecemos a abrir estos espacios, porque eso es hacer también trabajo social, eso forma parte de esencia de la profesión, ¿no? Si tuviéramos así como que apretar tuercas, no solo en el primero, no solo en el tercer nivel, sino el primero, segundo y tercer nivel para potenciar la Claro. investigación, como qué más tendríamos que hacer. No, y es que esto tendría que ser desde el primer nivel de atención. Por ejemplo, pienso mucho en un primer nivel todo el tema de promoción de la Promoción de salud. la salud, O sea, no exacto. solamente la promoción implica, bueno, yo ya le di el tríptico a la persona, aquí tenemos reunido a un grupo de personas y vamos a darles una sesión sobre tal, no, o sea, va más allá. Si yo voy a ejecutar esa serie de intervenciones, tengo que saber el tipo de información, cómo voy a llegar, cómo va a llegar esa información y de qué medios virtuales o desde la mercadotecnia social me puedo valer para que el mensaje realmente llegue con la posibilidad de que las personas primero se informen, se sensibilicen, resignifiquen lo que tienen que modificar en sus estilos de vida, se concienticen y entonces vamos al cambio, a la acción. Entonces, para saber todo eso, sin duda tengo que hacer procesos de investigación social que me permitan saber quiénes son con los que actúo o con los que interactúo todo el tiempo. O sea, quiénes son esas personas, cómo piensan, cómo conciben, cómo sienten, por qué piensan como piensan. Y eso es lo que te ayuda a hacer investigación social y principalmente de enfoque cualitativo, tengo que decirlo, ¿no? Pero sí porque te abre el panorama a profundizar en la información. Entonces, desde un primer nivel, pienso mucho en acciones de promoción de la salud, de prevención, un segundo nivel, bueno, incluso acciones de prevención, pero ya de atención y por supuesto, pues un nivel terciario de atención a la salud, ahí sin duda ya tendría que ser parte del ejercicio cotidiano de las funciones, ¿no? Que haga trabajo social. O sea, en general en el ámbito de la salud y no por decir estoy en un primero, segundo, tercer nivel, no estoy tan obligado o obligado a hacerlo. Creo que en general, toda vez que estés en un ámbito de la salud, tendrías la necesidad que hacer esos procesos. Y bueno, ahora porque hablamos del ámbito de la salud, pero esto tendría que ser en cualquier ámbito de intervención del trabajador Exacto. social, ¿eh? Ale, ¿tú qué opinas? Han habido algunos comentarios de que nos atrincheramos en las instituciones en vez de hacer lo contrario y en este momento salir a la comunidad con equipos multidisciplinarios y hacer este tipo de promoción de la salud. ¿Tú qué opinas sobre esto? Claro, sí, esto es importante, ¿no? Es acercarte a la comunidad también. Y algo creo que podría ayudar mucho es no solamente empezar a generar estas estrategias desde una postura como del trabajador social, sino tendríamos que diseñar para y con la comunidad, ¿no? O sea, es decir, tengo que de alguna forma invitar a las personas que puedan apropiarse también de estos procesos que estamos generando desde el trabajo social, que formen parte inclusive como colaboradoras en todo este proceso de intervención que podemos realizar. Sí creo que a veces por los diferentes niveles digamos, de la salud, pues hay funciones y hay actividades muy específicas, ¿no? Pero creo que si tuviéramos la opción y la oportunidad de hacer este acercamiento o esta intervención comunitaria, hablar
hablando en aspectos de prevención o promoción de la salud, pues hay que potencializarlo, hay que generarlo y sí, siempre tomando en consideración que tiene que ser desde la propia perspectiva de las personas con las que estamos interviniendo. O sea, mirar esta otra dimensión subjetiva de la intervención social y no solamente la parte objetiva, que normalmente lo hemos hecho así, y por eso a veces pensamos que hacer intervención es como de alguna forma trastocar o generar ahí procesos complicados con las personas, como si llegaras a romper una estructura de las mismas personas, ¿no? Sobre su comunidad, pero claro, si yo voy con una visión completamente objetivada, por supuesto que sí va a ser como si llegara a intrometerme de alguna forma a esquemas ya elaborados. Pero si yo llego con una postura subjetiva, también de mirar que las personas necesitamos conocer sus construcciones culturales, sociales sobre lo que están viviendo, incluso hasta sobre los estilos de vida, ¿no? Que se tienen, los hábitos, y miro ese otro escenario que es simbólico completamente, donde le permito a la persona que me pueda compartir ese conocimiento, o sea, esto que es completamente cualitativo, narrativo, entonces sí voy a poder entender por qué la persona actúa como actúa, porque a pesar de que sabemos que tenemos altos índices de obesidad en nuestro país, no hacemos ejercicio, no seguimos un estilo de vida que a lo mejor nos permita no estar en esas condiciones. O sea, ahí ¿no? O sea, ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a hacer esas investigaciones, esas intervenciones de saber, necesito ver cómo piensa la persona su situación. Okay. ¿No? Entonces, ahí es donde creo que es diferente el proceso de investigación e intervención que podemos generar y sin duda, pues toda vez que estás en un ámbito de la salud, así sea una institución de tercer nivel y no esté dentro de tus funciones organizacionales, hablando de ese punto más organizacional, pero existe esa posibilidad, tenemos que interactuar en un escenario comunitario, o sea, porque pues serán las próximas personas que si no hacemos algo van a llegar a la institución a atenderse el problema de salud. Exacto. ¿No? ¿Lo social implica subjetividad? Tiene que ver con lo subjetivo, por supuesto. Se habla un poco más, o yo hablo un poco más de la objetividad subjetivada, ¿no? Y entonces, ¿Nos puedes ampliar un poco el concepto? Y esto implica que normalmente se nos ha dicho que cuando hablamos de aspectos objetivos es que vayas con una postura, ¿no? Como trabajador social, como científico social o investigador, en donde tú mires la situación de lejos, ¿no? Uh-huh. Te alejes un poco como si lo miraras, bueno, esto en antropología es como la otredad, ¿no? Uh-huh. Como si miro el problema social o miro la situación desde lejos, no me involucro porque lo miro con esa lejanía y entonces de esa forma soy objetivo, ¿no? Porque no me estoy interrelacionando, no estoy provocando a lo mejor que eso me influya y demás. Pero en la realidad, cuando uno interviene o bien investiga, tú no puedes deslindarte de ti mismo. O sea, yo, Alejandra, voy con todo lo que es Alejandra, con mi objetividad y mi subjetividad. Y cuando yo voy a intervenir o voy a hacer un proceso de investigación, voy con todo lo que es mi ser. Y no por eso significa que no puedo hacer un proceso científico. Esto es una postura muy positivista, durkheimiana, ¿no? Completamente, no soy muy funcionalista, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con esta posición de si tú permites que tu subjetividad esté cuando estés realizando este proceso de investigación o de intervención, ya no eres científico, ¿no? Uh-huh. Ya algo se fracturó ahí y no, porque no podemos alejarnos tanto de estas condiciones porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestro contexto social. Ojo con esto, lo que quiere decir es que, lo que no quiere decir es que también me voy a involucrar tanto que después ya paso esa línea tan delgada que todos debemos de no evitar, pues ya involucrarnos personalmente con las personas que atendemos o con las que estamos investigando. Este es otro tema, o sea, esto no implica esto, ¿no? Sino implica que cuando tú hagas este proceso de intervención o de investigación social, pues en realidad no puedes desprenderte de ti misma y decir, ahora solamente soy la parte objetiva, no, ahora sí involucro mi parte subjetiva. Vamos como este ser complejo del que yo hablaba hace un momento, y que desde esa subjetividad es necesario también mirar estos constructos simbólicos que las personas realizan sobre sus situaciones, ¿no? No con esto dejas de ser científico, no con esto dejas de hacer un proceso teórico, metodológico o profesional,
sí, si intervienen tus juicios de valor, si intervienen tus formas de pensar, si te involucras al punto en donde ya las personas pues te hacen parte de su vida, entonces ahí ya, bueno, de inicio ustedes coincidirán conmigo, ya no es profesional, ya pasaste esa línea tan delicada, pero a veces tan compleja si lo pasas, ¿no? Porque ya involucras otras cosas. Entonces, por eso hablo mucho como de estos dos aspectos, que se deben de mezclar, y que no por mezclarlos quiere decir que careces de cientificidad como a veces nos hacen pensar. Exacto, sí. Ale, pues híjole, es muy interesante, Ya nos gustaría continuar, pero un último comentario que te gustaría realizar a todos nuestros colegas que están trabajando ahorita en el sector salud. Pues sí, yo primero felicitarlos, por supuesto, entiendo y comprendo perfectamente porque formé parte también como personal de salud, y yo les invitaría realmente a que podamos identificarnos que somos profesionistas, que tenemos una perspectiva social sólida al momento de hacer procesos de investigación o intervención social en el ámbito de la salud. Somos un gremio resta decirlo, pero somos un gremio importante, vital dentro de las instituciones de salud para poder identificar las implicaciones sociales, culturales, económicas que siempre va a transitar una persona junto con su familia ante un proceso de salud, de enfermedad, de atención. Hay que potencializar nuestro ejercicio profesional en las instituciones de salud. Una de las vías que me parecen fundamentales para hacerlo esto es a partir de la investigación social, y ya sea de enfoque cuanti o quali, como ustedes decidan, pero lo importante es empezar a hacer ejercicios de investigación social porque nuestra producción es limitada en las instituciones de salud. Así es que yo los invito a que lo hagan, en verdad. Sí es un proceso a veces que de pronto podamos pensar que es complejo, que pueda sufrirse, pero la verdad es que es también muy gratificante cuando ves los resultados, y creo que hay autores que dicen que es como una comezón intelectual cuando uno investiga. Entonces piensen que van a saciar su comezón intelectual si lo hacen, y bueno, yo los motivo a que por favor lo hagan, se generen. Hay muchos ejemplos en donde ya lo hemos realizado. No es un proceso sencillo, pero tampoco es imposible, así es que podemos hacerlo y tener. Yo en el hospital donde yo laboro le decía, pues la gran parte de la vida pues lo están viviendo en casa como sociedad. O sea, nosotros vemos una parte dentro del hospital, pero en sí todo lo que se llevan es en casa. O sea, todas estas relaciones que se tienen, todas estas problemáticas económicas, culturales, sociales, están ahí. Entonces, es el trabajo que nosotros debemos estar haciendo. Claro. Gracias, Eli. Y darse la oportunidad de compartir, ¿no? O sea, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, poder plasmarlo en algún artículo y compartirlo, ¿no? Y no tengan miedo de escribir, o sea, la verdad, eso es otro, o sea, claro. Y proponer en su institución, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto, pues hay muchas muy buenas ideas que se pueden estar realizando actualmente. Así es, tenemos que producir esta producción literaria, ¿no? Que también de pronto tenemos ahí un pendiente, ¿no? Creo que como gremio, en donde a veces no escribimos, porque a veces también pues no tenemos estos procesos previos para generar este tipo de publicaciones. Así es que todo va de la mano, incluso la publicación, pero también la presentación en eventos, en congresos nacionales, internacionales, no solo de trabajo social, sino de las ciencias sociales. Aquí el tiempo es limitado, ¿no? Y ya se nos está acabando, pero si yo les conversara sobre todos los ejemplos y los de pronto de propios alumnos todavía en formación como alumnos haciendo investigación, y lo que han alcanzado como premios, en donde han podido incluso presentar sus investigaciones, pues creo que esto abre un poco más el panorama hacia dónde incluso también podemos incursionar. Exacto. Claro. Bueno, Ale, muchísimas gracias. No, vamos a ir a una dinámica de asociación. Te vamos a decir una palabra, una frase, y lo primero que te venga a la mente para conocerte un poquito más. Perfecto. ¿Okay? Sí. Ok. Trabajo social. Estilo de vida. Familia. Soporte, ayuda. Intervención. Subjetividad. Hospital. Espacios necesarios. ENS. Creatividad. Entrevista. Necesaria, una técnica. Investigación. Mi pasión. Metodología. Pues proceso. Doctorado. Todos, por favor. UNAM. Mi casa de estudios, un espacio también creativo.
Docencia. Apasionante. COVID-19. Área de oportunidad. Alejandra Monroy López. Esa soy yo. Perfecto. Pues rápidamente, Ale, si nos puedes dar tus recomendaciones de los libros que nos comentaste. Ahorita van a estar pasando ahí en pantalla las 2 recomendaciones de los libros que nos Sí, el primero que les recomendé es más como de literatura general. Un cuento, se llama Diario de un loco o Memorias de un loco, también lo encuentran. Y pues es un cuento corto de un autor ucraniano. Él es un escritor y dramaturgo ucraniano de lengua rusa. Y tiene una serie de publicaciones, o de cuentos y demás, de novelas. Pero además de ser un cuento corto, es de manera muy magistral. Nicolás Gogol muestra cómo, es un monólogo, muestra cómo un funcionario público entrecomillado lo pongo, pensemos que este cuento se publicó en 1835, si no me equivoco, por aquí tengo el dato para no errar, 1835. Entonces, en esa época, pues, entrecomillado lo pongo, vemos cómo este personaje va perdiendo la razón y llega a un punto de locura. Ahora realmente hablaríamos de un proceso de enfermedad psiquiátrica. Y lo elegí porque yo lo leí, de hecho es obviamente un cuento y está la puesta en escena en teatro. Así es que hay autores mexicanos muy reconocidos que han puesto en escena este monólogo. Yo lo vi en la secundaria, todo se remite a la secundaria, se dan cuenta, con un actor que no recuerdo su nombre porque hace ya tiempo sobre ello, pero era un actor interesante como prácticamente puso en escena, digamos, esta historia. Después conseguí el libro y pude leerlo y me apasionó tanto porque muestra también cómo nuestro contexto social cultural influye para que surjan también enfermedades psiquiátricas me interesa mucho el ámbito también de la salud mental. Y en ese texto, en ese cuento, de una manera muy sencilla, pero también hasta con cierto humor, se relata, ¿no?, esta historia de este hombre y cómo su contexto social cultural influye para que, por lo que se entiende, puede ser que está presentando los primeros síntomas de una esquizofrenia, y también la estigmatización de la que es objeto por su sociedad, la discriminación. Entonces, hablando del ámbito de la salud, y ahora con esta pandemia, pues esto creo que es un texto que les recomiendo mucho a quienes les gusta la novela o los cuentos o esta parte literaria, y cuando tengan oportunidad que además se ponga en puesta en escena en teatro y podamos asistir, no dejen de hacerlo porque en verdad es un viaje impresionante con la lectura y obviamente ya la obra. Entonces lo traigo a presentarlo por ser un texto que te empieza a abrir el panorama, como ya desde esa época, pues como sociedad también a veces estigmatizamos, y ahora con la COVID esto es un proceso muy interesante, como socialmente discriminamos por una condición de salud a las personas, y más cuando hablamos de procesos de enfermedad psiquiátrica, estigmatizamos un poco más. Y el cuento ayuda a entender cómo él relata, porque en realidad él relata, es un diario, todo lo que está viviendo, ¿no? Y cómo va perdiendo un poco, cómo lo hace sentir incluso la misma sociedad en la que está. Está muy interesante. El otro es La intervención en lo social, exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales, de Alfredo Carballo. Sí, en general yo les recomiendo cualquier texto de este autor. Yo cuando lo leí, hubo mucha similitud con lo que yo también hablaba, sobre todo esta parte de la nueva forma de realizar la intervención en lo social o los nuevos escenarios. Yo les sugiero el capítulo 4, 5 y 6, pero bueno, en general toda la obra, pero específicamente en esos 3 capítulos y más en el capítulo 6, hay muchas similitudes un poco con lo que yo hablo en la salud, de lo que también el autor nos está proponiendo, y es en términos así muy generales, para no detallarles como una sinopsis más amplia, sino que le demos oportunidad al público que se anime a leerlos. Muestra cómo es importante en un proceso de intervención social hablar sobre también el aspecto subjetivo.
¿no? Claro. Es como esta parte objetiva, pero también hay que involucrar la parte subjetiva. Y bueno, pues ahí les dejo solo con eso para que ustedes se le puedan interesar un poco más y lo consulten. Y luego vienen otros autores, solo mencioné yo eso, pero hay Susana Casaniaga también es una autora muy interesante que trae esta misma postura en la parte de la intervención social y principalmente en la metodología de trabajo social individualizado. Ella trae una postura sobre, de hecho es desde la singularidad, y tiene que ver cómo debemos de recuperar los constructos sociales simbólicos de las personas para poder intervenir desde esa posición. También está muy interesante y hay varios escritos de ella. Excelentes recomendaciones, sobre todo para recuperar esta parte de lo social, Sí. que de repente a los mismos trabajadores sociales se nos olvida un poquito meternos a lo social, y bueno, la subjetividad me parece que está ahí muy, muy, muy presente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, Muchas gracias todos a al ustedes. doctorado, para allá vamos. Perfecto, Muchísimas sí, gracias. no, pues al Un contrario. reconocimiento Qué de lindo. Trabajo Social en Acción México y Gracias. la La cotizada famosa Tasa con tasa. Acción. Perfecto, pues muchísimas gracias la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues esperemos tengamos más encuentros donde ampliemos un poco más otras ideas que se quedaron ahí, ¿no? En el tintero todavía. Claro que sí, Muchas Ale, gracias. muchas gracias. Y bueno, próximo invitado, no se pierdan, este viernes vamos a tener un programa especial, viernes 30 de octubre a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, tendremos al senador Martí Batres Guadarrama con el tema Trabajo Social y Políticas Públicas, no se lo pueden perder. Este viernes 8 de la noche. Ok, y aprovechando también, no se pueden perder el jueves 29 y viernes 30 de octubre el simposium de trabajo social organizado por el CETIS número 5, un referente en la formación de trabajadores sociales, denominado Visión de Trabajo Social ante Situaciones Emergentes, dirigido a toda la comunidad de trabajo social, con acceso libre, se otorgará constancia y habrá excelentes ponentes a nivel nacional e internacional. Se transmitirá por Facebook Live, YouTube del CETIS número 5 y además por nuestra iniciativa. Cabe señalar que aquí nuestro amigo, colega y director de esta iniciativa va a estar ahí presente realizando una participación en el conversatorio de la implementación de plataformas digitales en trabajo social. No se lo pueden perder, el programa se estará posteando en todas nuestras páginas de Facebook, en Instagram y así como los grupos de WhatsApp. Pues muchas gracias, Ale, muchas gracias. No, al ¿Qué contrario. te pareció esta experiencia rápidamente? Excelente, muchas felicidades a ambos por este espacio y bueno, creo que es una iniciativa que va en crecimiento, lo cual es importante agradecer como gremio y que existan más ejercicios de esta naturaleza y bueno, esto vaya en crecimiento, así es que enhorabuena por esta iniciativa y pues obviamente felicidades y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Instagram y radio por internet, también por los grupos de WhatsApp. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes, creando contenido profesional para trabajo social, siempre unidos, siempre fuertes. ¿Cuál es el rol de nuestra profesión ante la contingencia del COVID-19? La profesión de trabajo social juega un rol y papel importante ante esta situación de contingencia, y no solo los colegas del sector salud, sino en los diferentes ámbitos en los que intervenimos, programas sociales, centros penitenciarios, educación, deporte, justicia, sector privado y del tercer sector, por mencionar algunos. Ante esta pandemia, las y los trabajadores sociales tienen un papel fundamental como agentes de cambio y de intervención social. Debemos poner a disposición de todas las personas que atendemos la información y los recursos que existan en diferentes niveles para apoyar y reducir las diversas consecuencias a las problemáticas que se enfrentará la sociedad. 1. Debemos conocer las medidas preventivas, las formas de contagio, así como la forma de actuar ante la sospecha de enfermedad y sus síntomas, para participar como promotores en la promoción y prevención de la salud de la población. 2. Estar actualizados
con información veraz a través de medios oficiales sobre la situación del COVID-19, tanto internacional, local y de los protocolos que se estén llevando a cabo en nuestros centros de trabajo para realizar una orientación efectiva a nuestros usuarios, pacientes, familiares y nuestros círculos más cercanos. 3. Conocer los programas sociales que actualmente se estén operando en nuestras localidades o nivel federal, apoyos para grupos vulnerables, instituciones de salud que sean receptoras de casos confirmados y de atención primaria, con la finalidad de realizar una gestión eficaz de los mismos y apoyar a referir de manera oportuna a la población, según sea el caso. 4. Debemos investigar, estudiar y analizar las problemáticas y necesidades sociales que se derivan de esta situación, tanto de la sociedad en general y de la población que padezca esta infección, como población vulnerable y en riesgo, para realizar propuestas de intervención social y sus posibles soluciones. En específico, en el área de la salud como colegas debemos 1. Dar apoyo individualizado y personalizado, acompañamiento, información y asesoramiento a los familiares de los pacientes para facilitar el proceso que están viviendo en las unidades hospitalarias o en sus domicilios ante esta situación atípica y especial de contingencia. 2. A través de nuestra evaluación socioeconómica, investigar datos relevantes donde podemos contribuir al equipo multi e interdisciplinario del equipo de salud, donde podemos identificar posibles contactos de contagio del paciente con familiares, comunidad y del extranjero, así como identificar sus redes de apoyo y otorgar un plan social donde se involucre la prevención y la contención de la infección en su entorno social. 3. Cada colega deberá tener presentes protocolos o procedimientos para poder actuar en las diversas circunstancias que se deriven o se presenten en sus instituciones, así como en las fases que se están implementando a nivel federal. 4. Como medida de autocuidado, conocer los protocolos de actuación en cada una de nuestras instituciones en cuestión de medidas de higiene y solicitar el equipo indispensable para poder laborar de forma segura. Estimadas y estimados colegas, esperamos que esta información sea de utilidad, pero sobre todo te queremos bien, para que sigas contribuyendo de manera profesional a nuestra sociedad. Trabajo Social en Acción México hace un extenso reconocimiento a todos nuestros colegas que están colaborando ante esta contingencia. Te invitamos a dar seguimiento a esta iniciativa que realiza contenido original, de calidad y con valor. Y recuerden, la prevención empieza por uno mismo. Siempre unidos, siempre fuertes. Y recuerden seguir nuestras publicaciones en nuestras diversas plataformas en Facebook, YouTube, Instagram. No olviden darle like, así como comentar. Compartan y recuerden, siempre unidos, siempre fuertes. Y juntos conformamos la iniciativa Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes.